mente del troll. Menos que llamarlos cuentos de hadas, quizá esta temporada debemos llamarlos cuentos tradicionales chinos, porque no solo serán cuentos de hada, también tendremos cuentos folclóricos que retratan de alguna manera la sociedad china de los siglos, podríamos decir, 17 al 19, que es más o menos el parámetro de la mayoría de los cuentos que vamos a estar cubriendo. Como ya lo saben, esta es una temporada que de manera espiritual, pero también con una esencia ligeramente distinta, continúa lo que estaba haciendo al aire en radio. Y a partir de aquí, vamos a seguir por este camino. Cuentos de hadas que jamás habías escuchado era el espíritu original de la temporada que inició en radio. Ahora me aboco, por lo menos por unos cuantos capítulos, a todos los cuentos chinos tradicionales que no alcanzamos a cubrir. El día de hoy estaremos tratando cuentos chinos de peces, de tormentas y de inundaciones. Esta es la continuación de la temporada de cuentos de hadas que jamás habías escuchado, pero enfocada a China. A razón de esto, me pongo a pensar que, dado que tengo materiales ya organizados por origen, es decir, por país, podemos convertir esta temporada en una serie de temporadas. No continuas, quizá alternadas con otras temporadas para tener una especie de descanso entre medio, como se usa el jengibre entre dos piezas de pescado. De esa manera, me voy a centrar solo en cuentos tradicionales chinos por esta temporada y después consideraremos qué hacer con los cuentos españoles, los cuentos noruegos, etcétera, etcétera. Todos ellos ya investigados. Las tradiciones chinas nos presentan un orden social distinto. Se centran más en relaciones padre-hijo, esposo-esposa y sobre todo entre clases sociales. Muy a menudo veremos que los personajes de estos cuentos son personajes de clase media o baja, de la clase obrera, de la clase agricultora, que terminan luchando contra los magistrados de alta clase. Un leitmotiv, un motivo muy recurrente en este tipo de cuentos. Aunque en todos los cuentos de hadas europeos también parece haber una serie de tropos, de reglas, de estructuras recurrentes, vamos a decir, los cuentos de hadas tradicionales chinos provienen, por supuesto, de una tradición distinta y tienen su propia estructura recurrente. De nuevo, nos vamos a topar mucho el tema de clases sociales, el tema de economías y el tema de recurrencias fantásticas que irrumpen en situaciones totalmente cotidianas. En estos relatos también vamos a ver muchas tendencias filosóficas que encuentro gratamente en textos como Viaje al Oeste. Ojo, eventualmente sí, habrá una temporada de Viaje al Oeste. Para quienes no sepan qué es específicamente Viaje al Oeste, me refiero a las aventuras del Rey Mono, el mítico personaje chino que inspiró Dragon Ball. Pero en estos cuentos vamos a encontrar más bien una desmitificación filosófica de las tres vertientes intelectuales, por no llamarlas religiosas, más predominantes de China: el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Dicho de otra manera, en estos cuentos los confucianistas, los taoístas y los budistas no eran vistos como estos maestros místicos de enseñanza absoluta. Casi siempre son vistos como personajes arteros y engañosos que utilizan trucos de magia para engañar a la gente. Y debo decir que personalmente esta perspectiva me encanta. En el confucianismo, por ejemplo, el emperador era visto como un ser divino que se sentaba en su trono por el mandato de los cielos
y esto volvía a los magistrados y a todos sus funcionarios, desde una perspectiva religiosa, emisarios divinos. Pero los emperadores y los magistrados que vamos a encontrar en estos cuentos no se comportan para nada como seres divinos. Muy a menudo son bastante humanos, a veces son generosos, pero la mayoría de las veces que aparezcan en estos cuentos nos vamos a dar cuenta de que son completamente viles. Los mismos elementos de clase en estos cuentos, de clase y casta, van a dar un reflejo hacia la poligamia. La mayoría de los esposos de clase media o alta de estos relatos son hombres de múltiples esposas que de alguna manera siempre piden la venia de las esposas primarias a las esposas para hacerse, digamos, de una esposa secundaria. No sé si sea el término correcto. No soy polígamo y no estoy enteramente versado en cómo se maneje una jerarquía, sobre todo en esta cultura. No es lo mismo la poligamia de los mormones que la poligamia, por ejemplo, de la China feudal. A diferencia de los cuentos europeos, estos cuentos chinos apagan el amor verdadero frente a la responsabilidad de los personajes, que casi siempre son funcionarios de clase media, para con su comunidad. Dentro de la filosofía confucianista, también está muy presente el tema del control de las emociones, incluido, por supuesto, el amor y el deseo. Esto era fundamental para la filosofía confucianista. Los niños que desobedezcan deben ser castigados. Los jóvenes que sientan amor o deseo deben apagarlo frente a la total carencia de emociones humanas. Un elemento con el que realmente no logro coincidir yo en estos cuentos. Siempre el maestro mago taoísta o confucianista o budista tiene esta intención de que sus discípulos apaguen por completo sus emociones humanas y pierdan toda empatía, lo que más que parecerme un signo de iluminación, me parece bastante inhumano. Por lo mismo aparecen muchos elementos de rebeldía en estos textos donde los discípulos o los seres humanos más comunes se niegan a entregarse a estas filosofías y de alguna manera fallan frente a los ojos de su maestro, pero a mí me parece que no frente a lo que a la humanidad respecta. Va a ser el ya mencionado autor Pu Songling o Pu Songling, con U o con O, se puede escribir con ambas grafías en su romanización, quien va a marcar el ritmo de muchos relatos en esta temporada de cuentos chinos tradicionales. Pu Songling, que es su grafía con O, como más lo voy a estar mencionando, como ya escucharon antes en punto 5, es un escritor que escapó al destino de la política y que en vez de dedicarse a tener dinero y a ser un funcionario respetable en la China del siglo XVII, mejor quiso escribir muchos cuentos de fantasmas, seres sobrenaturales, aventuras mitológicas, específicamente las contenidas en su libro Liao Sai Si Ji, que se puede traducir como Los extraños cuentos de Liao Sai, de 1741, siglo XVIII en este caso. Esta se considera la obra más representativa de Pu Songling. La leyenda de este autor dice que Pu Songling tenía una tetería, esto en algún lapso entre todos sus empleos, y que esta tetería eventualmente le permitió retirarse a contar cuentos. Lo que también explica por qué hay un montón de relatos fantásticos en su corpus. Pu Songling era un soñador, que soñaba con un retiro no para dejar de trabajar, no para dejar de hacer, sino para tener que dejar de hacer solo por ganar dinero. Como dice una broma que ha estado corriendo recientemente por redes sociales, le pregunta un personaje a otro, ¿cuál es tu trabajo de ensueño? Y el segundo personaje contesta, ¿trabajo de ensueño? ¿Por qué soñaría con trabajar? Y esa es una pregunta que la mayoría de nosotros deberíamos hacernos reflexivamente en el sistema en el que vivimos. ¿Por qué querer soñar con una labor ideal? Cuando labor no es algo que queremos. Lo que queremos es hacer, es creación. Pero no necesariamente queremos laborar. Los extraños cuentos de Liao Sai contienen
431 relatos, que son una combinación de realismo costumbrista con fantasía tradicional china. Los relatos más cortos de Pu Songling me parece no rebasan ni siquiera los 300 caracteres, no palabras, caracteres. Son textos muy breves, casi pequeñas o diminutas minificciones. En su obra, Pu Songling critica al feudalismo, critica el duro destino de las mujeres en el siglo XVIII, critica el sistema decadente de los exámenes imperiales por los que tienen que pasar todos los funcionarios públicos, critica ya desde entonces lo fósil que era la ética feudal, cosa que solo sirve para mostrarnos que si hoy en día lo vemos como algo viejo y ya era visto como algo viejo, entonces hay algo de razón. Al mismo tiempo, Pu Songling muestra simpatía por sus personajes de pueblo. Quiere creer en el amor verdadero, quiere despreciar las convenciones sociales. Los cuentos de Pu Songling sobre el amor, que se debate entre lo humano y lo divino, en especial sus cuentos que son entre jóvenes letrados y seres femeninos sobrenaturales, que vamos a ver un par de esos, han sido los más reproducidos a lo largo de la historia, porque muestran un deseo de rebeldía de romper con la ética feudal y las reglas de su tiempo. Entre los mejores relatos de Pu Songling ya hemos revisado algunos, como El Grillo, pero nos faltan otros como La Señora Chou o El Sueño del Lobo, que quizá tengamos tiempo de comentar por ahí. El Grillo, ya lo saben, hace referencia a la época en la que los altos burócratas del siglo XVII y XVIII fomentaban las peleas de grillos o de pocagrillos y obligaban a sus subordinados a buscarles buenos ejemplares. El protagonista del cuento es Hacer el Bien, un funcionario que, después de fracasar terriblemente en esta tarea, es golpeado por oficiales hasta que finalmente su hijo, después de que él encuentra un grillo campeón, abre la jaula, se le escapa, su hijo se suicida o intenta suicidarse, queda en coma y su espíritu permea el cuerpo de un pequeño grillo, con el cual su padre puede conseguir trabajo y estatus. Ahí está el sueño de todo hombre chino del siglo XVIII convertido en fantasía, que el esfuerzo de un hijo eleve el nombre de una casa familiar frente a los magistrados para que el apellido pueda obtener fama y fortuna. Este cuento es una muy gráfica y de alguna manera muy triste pintura de las miserias de la gente común, luchando contra los funcionarios menores encargados de cumplir los caprichos de sus jefes en pleno siglo XVIII en China. A manera de dato curioso y triste, por lo menos es triste para mí, no sé si lo sea para ustedes, sepan pues que Pu Songling jamás recibió reconocimiento por nada de su obra escrita en vida. Como a muchos o como casi todos los autores de cuento fantástico que han existido en este mundo, su fama tuvo que esperar 50 años luego de su muerte, cuando en 1760 sus relatos al fin se compilaron y se publicaron oficialmente por primera vez. No saben cuánta alegría y cuánta esperanza me da dar ese tipo de noticias. Yo, que soy un autor de cuento fantástico. Yay. Otra característica común de los relatos de Pu Songling es que tiene su sección animalizada, podríamos decir. Los cuentos confucionistas toman mucho la estructura de la fábula tradicional y vamos a encontrar varios cuentos de Pu Songling que pues tienen esta característica de ser cuentos animalizados. Ahora, menciono muchísimo a Pu Songling porque es un autor de los que vamos a estar viendo, pero no es el único y por supuesto les estaré dando los nombres y si puedo algún dato biográfico de los demás. A manera de ejemplo, vamos a comenzar esta temporada con un relato de un autor llamado Li Fuyen. El cuento se llama Perfecto para ser un pez. Esto es Bajo el Puente del Troll. Bienvenidos a esta nueva temporada que por unos breves momentos, quizá por 1 o 2 meses, se quede gratis para todos, pero eventualmente se convertirá en una temporada privada más de este Patreon.
El relato de Perfecto para ser un pez nos cuenta la historia de Sue Wei, quien se convirtió en un magistrado en el año 759 de la Era Común. Pero en el otoño de ese mismísimo año, Sue Wei se enfermó de gravedad de una enfermedad desconocida, cayó en cama y luego de pasar semanas ahí con una debilidad terrible, de repente dejó de respirar por completo. O al menos eso es lo que pensaban los médicos, que al revisarlo como era la costumbre de la época, tomando su pulso pero también poniendo un viejo espejo enfrente de su nariz, descubrieron que todavía tenía un poco de vida dentro. Muy quedamente, pero el corazón de Sue Wei seguía latiendo, su piel se seguía sintiendo caliente al tacto, y su familia, al tener noticia de esto, se negó a enterrarlo, así que lo dejaron en su habitación, sobre su cama, donde Sue Wei tuvo una especie de sueño tranquilo que duró varios días. Por supuesto, este relato de Li Fuyen nos recuerda mucho al grillo de Pu Songling, que tiene este mismo dejo del personaje que pierde conciencia y de repente algo mágico le sucede. ¿Qué le sucedió entonces a Sue Wei? A los 20 días de haber comenzado su extraño coma, Sue Wei se sentó de golpe con un gemido y de inmediato le preguntó al primer sirviente que vio: ¿cuántos días llevo sin tener conciencia de mí mismo? A la respuesta de 20 días, señor, Sue Wei pidió de inmediato que su sirviente llamara a los oficiales Zhou, Lei y Pei. Pero luego, cuando el sirviente no supo cómo reaccionar, Sue Wei le dijo algo extraño. Le dijo: averigua por favor si Zhou, Lei y Pei están justo en este momento en el restaurante. Averigua si pidieron carpa. Si sí la pidieron, diles que por favor bajen sus palillos de inmediato y que vengan a escucharme. Algo muy extraño acaba de pasar. El criado de Sue Wei, después de esta extraña instrucción, fue a buscar de inmediato a los oficiales y efectivamente los encontró a los tres comiendo carpa en un restaurante cercano, de manera que, como se lo había pedido su maestro, les pidió que lo acompañaran a ver a Sue Wei, quien acababa de despertar. Ya en su cuarto, Sue Wei le dijo a los tres oficiales: ¿acaso pidieron justo la carpa que le sirvió el oficial Chang Pi? Sí, contestó Chang Pi, quien también había ido a ver al enfermo. A lo que inmediatamente Sue Wei respondió: Chang Kang, el pescador, escondió en su cocina una carpa gigante que había pescado antes. Sí, y en vez de servirles la carpa, se ofreció a servirles pescados más pequeños, ¿cierto? Pero Chang Pi encontró esa carpa. Él la pescó. En el salón el magistrado estaba justo a medias de un juego de ajedrez, mientras Zhou y Lei estaban apostando, ¿verdad? Y el señor Pei estaba comiendo un durazno cuando su sirviente le dijo lo de la carpa. Así que mandaron a azotar al pescador al enterarse de que el pescador se había negado a servirles la carpa que sí tenía en la cocina, y después se la sirvió, regresaron a comerse la carpa, y justo en eso estaban, ¿cierto? Con un relato tan detallado de parte del hombre que estaba en coma, todos, absolutamente todos los magistrados se miraron en ese momento y le pidieron a Sue Wei una explicación. ¿Cómo has podido saber todo lo que nos has dicho? Todo es cierto. El magistrado estaba a medias de un juego de ajedrez y Zhou y Li sí estaban apostando. Efectivamente, el señor Pei se estaba comiendo un durazno. Pero no hay manera, Sue Wei, de que tú, desde tu cama, hayas podido saber todas esas cosas. Fue entonces que comenzó el relato de Sue Wei y de lo que había soñado mientras estaba en coma. Bajo el puente del troll.
Todo empezó, dijo Sue Wei, como un sueño muy real y muy profundo, por cierto, donde caminaba con un cayado en la mano. Y caminaba, pero yo mismo no sabía que estaba soñando. Desde joven, les confieso, siempre me ha encantado el agua. Y de pronto me encontré con ese deseo de nadar. Así que me lanzaba de repente al agua y nadaba, y nadaba, y nadaba cada vez más rápido, hasta que podía entender a los peces. Y un pez junto a mí me decía: no te podemos detener. Si en realidad lo que deseas es convertirte en un pez hecho y derecho, primero debemos arreglar un edicto formal. Curiosa la burocracia aquí. Este pez, dijo Sue Wei, procedía a llevarme justo frente a la corte de los peces, donde un hombre con cabeza de pez me leería un edicto del dios del río, donde se declaraba mi placer por nadar y donde también se establecía que ahora yo sería, sí, una carpa roja del estanque del este. Esto al menos por un periodo de prueba, a costa de que yo no probara que pudiera ser una buena carpa y que, por alguna razón, mi dignidad se llenara de vergüenza. Apenas terminó la lectura del edicto, me vi envuelto en escamas rojas de pez y comencé a nadar hasta que vi un pequeño y hermoso objeto brillante que llamó mi atención. El objeto, de alguna manera, me provocó una sensación de hambre y recordé entonces que yo no había comido en todo ese tiempo. No sé cuánto, días, meses, no importaba. Lo que importaba era detenerme a tragar ese hermoso y sabroso objeto brillante. Y lo hice, solo para darme cuenta, muy tarde, de que el delicioso objeto brillante era en realidad un anzuelo, y era demasiado tarde para mí. Comencé a gritar: ¡no! ¡no! ¡Soy un hombre! ¡Soy un hombre! Pero aún así me jalaron con todas sus fuerzas hacia la superficie, donde un hombre me sacó del agua, me pasó un hilo por las agallas y me dejó colgando de un junco. Mientras me ahogaba, vi al sirviente de Changpi abrir la puerta de la cocina donde ahora me encontraba, y cuando abrió la puerta pude ver todo el salón donde Zhou y Lei estaban apostando y todo lo demás que les describí. De repente, en mi agonía, me tiraban sobre una tabla de corte y yo seguía gritando: Wang Xi, no, tú eres mi pescadero de cabecera, por favor no me mates, no, llévame con los otros oficiales, yo puedo explicarles. Pero Wang Xi no me escuchaba y me cortaron la cabeza. Fue justo en ese momento que desperté aquí y le pedí a mi criado que fuera a hablar con ustedes. Los oficiales escucharon todo el relato y entendieron que, en verdad, todos los detalles que este hombre les había dado eran ciertos y verdaderos. No tuvieron otra opción más que considerar su sueño como una especie de profecía de la verdad. Es por eso, nos explica este cuento chino, que en China ya no se come la carpa roja. La carpa se cría como un pez estético, un pez que adorna los estanques, pero que no necesariamente debe ser comido. Y es por ello que hoy en día en China se prefiere comer otros peces. De Sue Wei, nos dice el texto, sabemos que eventualmente se recuperaría por completo, que fue un magistrado de su comunidad, que fue noble, que murió de viejo, muchos años después. Así termina este primer cuento que les relato el día de hoy, pero por supuesto no es el último. Tenemos otro texto del mismísimo Li Fuyan. Ahora el texto se titula Li Qing y el dios de la lluvia. Y este es un cuento mucho más fantástico, me atrevo a decir, y más extenso que el que acabamos de relatar. Este cuento tiene como protagonista a, ya lo dije, Li Qing, un gran héroe militar que durante toda su juventud y adultez fue un guerrero infalible, pero que tuvo algunos momentos de duda
y yo más bien los llamaría momentos de paz. Momentos que no me parecen totalmente desatinados para un hombre que ha vivido guerreando. Y este hombre, ya más grande, ya mayor, decidió retirarse a una aldea donde no haría más la guerra. De nuevo, todo el mensaje de este texto me parece un poco al revés. Como si el cuento quisiera de alguna forma convencernos de que el personaje haciendo la guerra era él en su verdadera esencia y el personaje estando en paz era un hombre roto. Distintos valores. Lo que sí sabemos es que Li Qing, ya más maduro, llegó finalmente a una aldea que conocía sus hazañas militares y utilizó ese respeto que le tenían para instalarse allí por muchos años. El anciano de la aldea lo recibió casi como un hijo y le dijo que no tenía que preocuparse por nada, y así vivió sus días Li Qing. Una tarde, empero, Li salió a cazar. De cualquier manera tenía que comer. Li estaba cazando venado y comenzó a seguir las huellas de una manada de venados que desde hace días lo eludía con cierta destreza. El ex militar por un momento volvió a sentir la emoción de la guerra al cazar y se emocionó tanto que siguió al grupo de venados hasta que cayó la noche y Li Qing se dio cuenta que se había perdido en el bosque. De inmediato Li Qing comenzó a buscar una salida, un camino que lo llevara de vuelta a su aldea, pero perdido como estaba, sin querer llegó a una enorme mansión que estaba totalmente pintada, madera roja laqueada por todas partes, y donde, tras cruzar su puerta, un sirviente salió a recibirlo. Li explicó su situación, pero el sirviente le dijo: «Señor, me temo que no me será posible acogerlo esta noche. Mis dos amos y la señora de la casa han salido. Yo no podría recibirlo formalmente». «Pero estoy en una emergencia», dijo Li Qing. «Al menos, por favor, no me rechace, buen hombre. Déjeme entrar a la casa un rato, quitarme las ropas húmedas, descansar. Estoy perdido y no sé qué camino tomar. Quizá mañana pueda», le dijo Li al sirviente, quien, resignado, finalmente aceptó. Li pasó a la sala de la mansión, donde el sirviente lo mantuvo respetuosamente hasta que por fin llegó una segunda criada, que anunció que había vuelto a la propiedad la señora de la casa. Poco más de otra hora después, la mujer se presentó ataviada con una hermosa chaqueta blanca sobre una falda negra. Li de inmediato calculó que esta mujer tendría unos 50 o 55 años de edad. Se veía de cuna noble, pero aún era una mujer atractiva. Li la saludó con respeto y ella le pidió una enorme disculpa por la falta de gente en su casa. «Me hubiera encantado atenderlo», le dijo, «pero verá, mis dos hijos salen todo el tiempo y a veces llegan hasta en la madrugada o no llegan. Ojalá, si eso pasa esta noche, no lo despierten. Pero por supuesto, le extiendo mi humilde casa como un lugar para que pueda pasar aquí su desventura». La señora pidió la cena y ambos comieron un enorme manjar. Inmediatamente después, Li fue llevado a los aposentos lujosos y cómodos donde pasaría la noche, pero aquella situación tan extraña lo había espabilado y no pudo dormir. En realidad estaba perfectamente despierto cuando escuchó que alguien tocaba a lo lejos en el portón y que decía: «Los cielos ordenan que tus hijos salgan y hagan llover en un radio de 3 kilómetros en torno a esta montaña. Que se haga esto ya y sin retraso, mujer». Por supuesto, no sobra decir que Li Qing jamás vio a quien daba esta orden, pero sí vio que la dueña de la casa salía junto con su sirviente a atender la puerta y que le decían al visitante misterioso que los hijos de la casa no estaban allí y que lamentablemente esa noche ninguno podría hacer llover. Pero el visitante, con su voz atronadora, les recordó que la orden venía directamente del cielo y que una orden del cielo no puede ser ignorada. Tras la petición, la señora no sabía qué hacer, pero Li Qing
escuchó que el sirviente le sugería lo siguiente: «Señora, ¿por qué no aprovechar a nuestro huésped? Me parece haberlo reconocido. Creo que él algún día fue un gran héroe de guerra y creo que podría servir perfectamente para nuestros propósitos». Al rato de escuchar esto, Lee, quien ya esperaba el llamado, oyó que tocaban a su puerta y atendió de inmediato. La mujer, la dueña de la casa, quiso ser honesta con él y le dijo: «Señor, en esta casa, como ya se habrá dado cuenta, no habitamos humanos. Este es, me temo, el palacio de los dragones que hacen llover. Mis hijos son los dragones, pero lamentablemente esta noche se han ido a atender otros asuntos. Verá, uno de ellos se ha ido al mar del este a atender a una boda, y mi hijo más joven se ha ido a acompañar a su hermana a un evento. Ahora, señor, el cielo comanda lluvia, y yo misma no puedo complacerlo. ¿Sería posible que usted me ayudara a llover?». Esta, por supuesto, era una petición que Li Qing jamás había atendido, y una que jamás pensó que le fueran a pedir. ¿Hacer llover? «Pero soy solo un mortal», contestó Li. Yo no puedo hacer llover. Solo tiene que hacer lo que le pido. Hágalo al pie de la letra y no habrá problema». La mujer en ese momento batió las palmas y pidió a los establos un caballo de color crema con la espalda negra y las crines cafés. Los sirvientes de la casa le ataron al animal un envase en el lomo que contenía un poco de agua de lluvia. «No se cargue en la brida, buen hombre. Deje que el caballo haga lo suyo», dijo la mujer. «Cuando llegue a un lugar donde el caballo de repente se ponga a pisotear muy duro, tome una gota de lluvia del jarrón y déjela caer gentilmente sobre la melena del caballo. Pero, por favor, y asegúrese de hacer justo lo que le pido, que sea una gota y una gota nada más». Lee, muy extrañado pero obediente, se montó en el caballo y se lanzó a galope a concluir su tarea. El caballo sonaba como truenos a cada paso que daba. El caballo en sí, quizá, pensó Lee, era la tormenta, porque a su rastro lo seguían rayos que partían las nubes en dos. Mientras Lee cabalgaba, comenzó a pensar en toda la gente de la montaña Huo, con quienes había vivido por años y quienes él sabía habían sufrido ese año una de las peores sequías de toda su vida. Lee se sentía particularmente agradecido con la gente de la montaña Huo, que en sus años de retiro lo habían recibido sin pedirle que guerreara más. ¿Por qué debería ser tacaño como los dioses que nos han mantenido en sequía?, pensó Lee. No voy a hacerle eso a mi gente. Y de inmediato, Lee rompió las reglas y dejó caer 20 gotas de lluvia en la melena del caballo en el momento en el que éste se puso a pisotear. Lee regresó cerca de la madrugada a la mansión. Estaba lloviendo, pero la lluvia era torrencial. Los sirvientes recibieron a Lee con seriedad y él se encontró a la señora de la casa llorando desconsolada en su sala. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tenía que usar más de una gota? ¿Pero 20? ¿20 gotas en la melena del caballo? ¿Qué lo llevó a hacer eso?, quiso saber la mujer. Quiero que sepa que una gota equivale a 30 centímetros de precipitación. El Señor mismo de los cielos ha venido a azotarme y me ha golpeado 80 veces. Mire mi espalda. Lee, asombrado, vio que la mujer sangraba en sus ropas y que tenía el lomo cubierto de moretones. Solo entonces, al escuchar las palabras de la mujer, se percató de cuál había sido su grave error.
la dueña de la mansión, le dijo a Lee: tiene que escapar de aquí. Ahora el dragón de los cielos vendrá por usted. Mejor váyase. Después de lo que le pedí, la tradición dicta que debemos recompensarlo por su ayuda. Pero la verdad, después de esta noche, no tengo mucho o nada que darle. Puede usted llevarse a uno de mis 2 sirvientes por el resto de su vida. Uno de mis sirvientes es feroz. El otro es amable y taimado. ¿A cuál elige? Lee meditó seriamente la situación y se dio cuenta de que lo que le planteaba la mujer no era una simple elección de un compañero de vida. Era algo que afectaría todo el resto de su vida. Lee, nervioso pero valiente, le dijo a la mujer: prefiero siempre al sirviente feroz. Así sea entonces, dijo la mujer. Y en ese mismo momento, el castillo entero desapareció, junto con todos sus objetos de valor y junto con todas las personas que tenía adentro, excepto, por supuesto, por Lee, quien de repente se encontró solo en las montañas, paseando por el bosque a la luz del amanecer. Cuando finalmente vio por dónde salía el sol y pudo ubicarse mejor, Li Qing pudo regresar a su aldea. Al volver, dudó de si estaba en el lugar correcto, porque no reconoció nada. Toda la aldea de la montaña Huo estaba hundida bajo el agua, de manera que solo se veían las copas de los árboles más altos. La corriente no paraba de arrastrar en ningún momento todos los cadáveres de las personas que habían sido amables con Lee alguna vez. Lee, dice la leyenda, aprendió de su error. Regresó finalmente al oficio en el cual podía salvar más vidas de las que mataba. Lee salió de su retiro y volvió a guerrear por su país, a convertirse en un hombre feroz. Ese era el destino que había escogido: ferocidad sobre amabilidad. Li Qing se convirtió en un líder militar de muy alto rango y apagó muchas de las rebeliones que surgieron contra el imperio. Aún así, cuando llegó el momento de que el imperio lo premiara, a Lee le negaron su puesto de primer ministro. Esto, nos dice el cuento, se debe a que este líder guerrero jamás pudo escoger al sirviente taimado y gentil. Esta es la lección. Un hombre que tiene guerra en el corazón no puede vivir ni siquiera el resto de su vida en paz. Lee jamás se convirtió en el mejor regente político, porque su coraje, al llegar a la cima de la montaña, superó a su gentileza. Y un verdadero sirviente, es decir, un verdadero político, debe de saber sobre todas las cosas servir. Así termina este cuento de el Li Qing y el dios de la lluvia, de Li Fu Jen. A manera de cierre, el día de hoy comienzo a relatarles, pero no termino, un cuento sí más fantástico, poco menos tradicional. La verdad es que los que hemos leído todos han tenido un tinte verdaderamente fantástico, pero este es un cuento de filosofía religiosa y por lo mismo va cargado de, podríamos decir, una filosofía mucho más profunda, no por ello mucho más acertada, me atrevo a decir. Este cuento se llama La lección del mago. Este cuento nos relata la historia de Su Chun, un joven indulgente con un nombre difícil de pronunciar, que trataré de mencionar lo menos posible, que vivió durante la dinastía Sui. Su Chun era un hombre indulgente consigo mismo. Era perezoso, era desatendido y no le importaba no hacer nada con su vida. Esto llevó a que Su Chun se topara de frente con el invierno en harapos y con una panza totalmente vacía,
y los pies descalzos. Las 3 situaciones en las que no querías enfrentarte o con las que no querías enfrentarte al invierno. Un día, Su-chun levantó los ojos al cielo y dijo: no, ya no quiero nada. O eso es más o menos lo que me imagino que Su-chun dijo, porque el cuento lo describe como que elevó los ojos al cielo, hizo un largo gemido y simplemente se quejó de su vida y su situación. No fue, empero, el cielo quien le contestó a Su-chun. Fue un viejo hombre que desde lejos, caminando con un bastón, se le acercó y le dijo: ¿Qué lo aflige, mi señor? Su-chun declaró que lo afligía era su enorme pobreza y que pocas cosas le molestaban más que el hecho de saber que no era nadie, ni tenía nada, pero al mismo tiempo tampoco estaba dispuesto a trabajar por ninguna de esas cosas. A lo que el viejo le contestó: con que eso es lo que lo aflige. Bueno, entonces dígame, ¿cuántos sacos de dinero resolverían todos sus problemas? Tímido, pero muy interesado, Su-chun le pidió al hombre 30,000 monedas de oro. No, le dijo el hombre, son muy pocas. Pida más. 100,000, dijo Su-chun. Muy pocas. Pida más. Está bien, 1,000,000. El viejo se quedó en silencio. Finalmente fue él quien le dijo: ¿Qué le parece, joven, si le doy 3 millones de monedas de oro en este momento? Y Su-chun accedió, por supuesto. El viejo le dio entonces 3 sacos de dinero que al parecer contenían 3 millones de monedas de oro. Hoy pago yo, dijo el viejo. Mañana usted deberá verme en el viejo bazar persa para pagarme usted a mí. Su-chun miró el dinero que el viejo le había dado y de inmediato empezó a hacer una vida con él. Ahora Su-chun ya no tenía que preocuparse por nada, ni siquiera por saber cuánto dinero tenía. El único momento en el que miras a tu cuenta de banco es cuando crees que se va a quedar en ceros. Pero cuando sabes que hay múltiples cifras ahí dentro, pasas la tarjeta como quieres. Su-chun pasó la tarjeta. Se vestía, comía y compraba como un rey. Y el muchacho vivió bien por muchos años, hasta que vio sus carros convertirse en carrozas de oro y sus ropas en ropas de lino. Pero, eventualmente, sus carrozas de oro volvieron a ser de madera y sus ropas de lino volvieron al más sencillo algodón. Su-chun, inevitablemente, después de no hacer nada, se encontró sin un solo centavo encima. Con un último burro de carga en su poder y con sus posesiones encima, el muchacho se fue nuevamente en busca de fortuna, y cuando se quedó sin un solo peso encima, miró a los cielos y dijo: no, otra vez no. Y entonces escuchó nuevamente la voz: ¿Qué lo aflige, señor? Su-chun se volteó rápidamente y vio de nuevo al viejillo con el bastón y pidió, y pidió, y pidió más dinero. Por favor, hasta que llegaron a la cifra de 10 millones de oros. El viejo esta vez sacó 2 sacos, que al parecer contenían mucho más dinero, y se marchó. Pero nuevamente le dijo al muchacho: te espero mañana, en el mercado persa, a mediodía. No faltes. Esta vez, hay que decirlo, habían pasado varios años. Por lo tanto, Su-chun ya no era un jovenzuelo. No. Era un hombre. Y como un hombre, era un ser humano que había aprendido a meditar las situaciones de su vida. Claro que voy a ahorrar parte de este dinero. Claro que debería invertir parte de este dinero. Pero en realidad no sé hacer ninguna de esas cosas. ¿Cómo ahorra uno?
¿Cómo invierte uno? Bueno, vamos viendo. Son 10 millones de euros. No es como que necesite ahorrar mucho, ¿no? Puedo gastar una parte y después sí. Voy a vivir unos añitos bien y después me convertiré en un hombre honrado y honesto que... Ya saben lo que voy a decir a continuación. Unos años después, Su Chun se encontró totalmente en la miseria. No sobra decir que la siguiente vez que gimió a los cielos y se encontró con el viejo, no tenía ni un burro, ni un saco con posesiones. No tenía ni un centavo encima. 30 millones te voy a dar esta vez, muchacho. 30 millones, le dijo el viejo. Pero una cosa, y esta es una advertencia importante, muchacho. Si este dinero no te cura, nada lo hará. Esta vez Su Chun era un hombre maduro cuando recibió este dinero. Y más que preocuparse por administrarlo, se sintió por primera vez verdaderamente conmovido y verdaderamente agradecido con el anciano que le dio los medios para restablecerse por tercera vez. En ese momento, Su Chun juró que quedaría al servicio del viejo. ¿Me lo juras?, dijo el anciano. Sí, lo que sea. En ese caso, te doy un nuevo plazo. Ve el día 15 del 7º mes al templo de Lao Tzu, allí donde la piedra se yergue entre los juníperos. No faltes esta vez. Haz lo que quieras con el dinero, pero ve. Efectivamente, Su Chun se fue con sus 30 millones de euros hacia Yangshu a hacer lo que quería. Pero esta vez lo que quería no era vivir la gran vida, acostarse con mujeres o beber buen vino. No. Al lado sur del río Huai viven en China, en esta época, casi todos los huérfanos y viudas que la vida misma ha abandonado. Justo allí, Su Chun compró una enorme tierra donde irguió varias casas y mansiones, y en ellas acogió a huérfanos y a mujeres a los que llamó sobrinos y sobrinas. Y llegado el plazo que le había dado el viejo, Su Chun abandonó allí todas sus riquezas y marchó al templo. Al llegar a la puerta del templo, no había realmente nada. Era una puerta. Pero se enteró de que 15 kilómetros más allá de la puerta había una pequeña residencia austera donde dentro había un hombre que tenía un horno y que gustaba de hacer pociones y elixires. Su Chun, con su cayado en mano, caminó hacia la pequeña casa y finalmente vio la propiedad, que sí era austera, pero que estaba bien resguardada por varias estatuas de jade verde, de ónice negro, de ninfas y de hadas talladas, y también tenía 2 estatuas, una con un bellísimo y enorme dragón negro y otra con un tigre blanco montando guardia en torno al lugar. Cuando Su Chun llegó, se dio cuenta de que el viejo no era otro que quien le había dado el dinero, pero esta vez el viejo lo recibió vestido como lo que verdaderamente era: un poderoso mago taoísta, un hombre vestido de amarillo brillante, con un alto gorro, un manto sagrado encima, que llevaba en una mano una jarra de vino y que junto a la jarra, en la otra mano, sostenía 3 pastillas hechas a mano que tenían dentro un compuesto misterioso, drogas, que tenía como función expandir la mente humana. Te tragarás las píldoras, dijo el viejo. Si haces lo que te pido, te iluminarás. Si no, aquí se acabó para siempre, para ti. Y creo que aquí se acabó, no para siempre, pero por hoy, este episodio de Bajo el Puente del Troll.
Espero que comiencen a disfrutar estos cuentos chinos. Espero que comiencen a disfrutar esta nueva temporada. Les recuerdo, aunque sé que no necesito hacerlo, que su aportación y su esfuerzo en este lugar se han convertido ahora, mucho más que antes en mi vida, en algo fundamental. Mi plan de vida estaba muy claro. Yo pensaba hacerme de un par de buenas nalgas y abrirme un OnlyFans, pero dice OnlyFans que ya no van a aceptar contenido explícitamente sexual, entonces eso limita ampliamente mis opciones a partir del día de hoy. Así que no pudiendo vivir de mis nalgas, pues tengo que vivir de mis palabras, y esto es todo lo que tengo por ofrecer de momento. Continuamos con este muy interesante pero también extraño y cruel cuento de fortuna, iluminación y ego en el siguiente episodio. Estamos a la mitad de la lección del mago. Este texto continúa y espero que ustedes también continúen en Bajo el Puente del Troll. Gracias por escuchar. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.